Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Llaves en Línea. Este día pues vamos a abordar un tema que ha estado bastante oculto y que de hace algunos años hemos podido visibilizar, que son las esterilizaciones forzadas en mujeres con VIH. En este trabajo de evidenciar estas violaciones pues se han sumado algunos socios súper estratégicos que nos dan asistencia técnica, apoyo económico para poder continuar con este trabajo. Y uno de esos socios estratégicos es Abogados Sin Fronteras. Ahora pues tenemos a una querida amiga que es la responsable de género, diversidad e inclusión, y es Romina Serna. Romina, gracias por estar con nosotros este día y gracias pues por aportar de tus conocimientos sobre el tema de VIH, que sé que tienes muchos años de estar ya pues acompañando las organizaciones, dando acompañamiento a las personas directamente afectadas por el VIH, y por lo tanto es un tremendo gusto de tenerte hoy aquí con nosotras. Muchas gracias, Rosa. Para mí es un placer también acompañarles en esta edición de Llaves Online para hablar de un tema sumamente importante, especialmente porque es una gran violación a derechos reproductivos de las mujeres con VIH, como las esterilizaciones forzadas. Y algo que es muy importante de decir cuando hablamos de esterilizaciones forzadas es que esta ha sido una práctica sistemática de aleccionamiento para aquellas mujeres que se consideran que son poco dignas de ser madres, ¿verdad? Mujeres que pues forman parte de grupos en mayor situación de vulnerabilidad, como son las mujeres con VIH. Sí, bueno, y yo ya le decía a nuestra audiencia que tú tienes muchísimos años de estar trabajando en el tema, y que hoy con Abogados Sin Fronteras pues tienes la oportunidad de estar más de cerca con este tema, en particular de esterilizaciones forzadas. ¿Cuál es el acompañamiento? Bueno, primero es qué es lo que Abogados Sin Fronteras ha conocido en este tema, y cómo es el acompañamiento que están dando a las organizaciones. Bien, desde Abogados Sin Fronteras Canadá, pues desde hace algunos años tenemos asocio con algunas organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres, y justamente estamos trabajando con algunas organizaciones que hacen acompañamiento a casos de esterilizaciones forzadas, ¿verdad? En este caso, pues Fundación Llaves, también trabajamos con CEPROSAF, que trabajan muy de cerca con los derechos sexuales y reproductivos, y principalmente con derechos sexuales y reproductivos de mujeres con VIH. Sí. Y en estos años que han podido evidenciar a través de las organizaciones socias, ¿qué tan común se reporta no solamente la esterilización? Porque la esterilización es como donde se culmina de manera terrible el tema de la violación de derechos sexuales y reproductivos. También hay otras prácticas que llevan a este grado de violación. ¿Qué han conocido? ¿Es común este tipo de violaciones? Eh, Realmente algo que nos llama mucho la atención es un poco la disparidad que existe entre la atención a nivel central y la atención que se da para mujeres con VIH en zonas de la periferia o zonas rurales. Algo que hemos identificado es, por ejemplo, que en varios centros de salud de la zona norte hay mayor violación a derechos humanos de las mujeres, y que obviamente por la situación de discriminación, por la situación de autoestigma que existe también, que perdura hasta este tiempo, pues es más difícil que las mujeres puedan hablar de ello, ¿verdad? Muchas de estas prácticas que conocemos como las esterilizaciones forzadas, que se dan y que tenemos conocimiento de casos, pues no son denunciadas. Y eso lastimosamente, sumado al tema de que obviamente el sistema de justicia nuestro pues no es tan eficiente como quisiéramos, tan rápido, y las mujeres no tienen confianza en denunciar, ¿verdad? Por Sí. todo lo que implica, aparte de obviamente el miedo a hablar de su diagnóstico y ser discriminadas, entonces facilita que estos casos queden en total impunidad. Sí, bueno, y además de estos temas que podrían ser alguna de las causas que provocan las violaciones, que
Por un lado, las mujeres, el autoestima, no solo, en el general de las personas con VIH es muy alto. Sí. Y tiene que ver cómo desde los 80 y principios de los 90 en el país se vendía esta idea de, por un lado, que el SIDA se decía en esos años era sinónimo de muerte y que por otro lado desde las iglesias se nos inculcó que tener VIH era una respuesta, un producto del pecado con el que las personas se conducían. Entonces creo que se interiorizó tanto eso de que minó la autoestima de las personas que recibían el diagnóstico. ¿También crees que puede pasar porque el personal de salud niega los servicios a las mujeres con VIH y violenta los derechos de las mujeres con VIH porque se cruza con sus valores o que se cruza por la falta de información o la falta de normas y directrices que le digan usted tiene que hacer A, B, C y D para garantizar esos derechos? Creo que es un conjunto de todas esas cosas que mencionaste. En primer lugar, hablar de que el VIH ha sido una enfermedad altamente estigmatizada desde sus inicios. Justamente desde que comenzó fue muy asociado a diversidad sexual, por ejemplo, y fue muy asociado a trabajo sexual. Entonces, las mujeres que tenían un diagnóstico o que tienen un diagnóstico de VIH son vistas como malas mujeres. A pesar de que en Honduras, y eso es muy importante resaltarlo, siempre lo menciono, en Honduras la prevalencia del VIH es en personas heterosexuales. Y eso implica que las mujeres con VIH que se infectan es a raíz de sus parejas hombres, ¿verdad? Lo que pasa es que también hay muy poca investigación sobre VIH y mujeres, sí, ¿verdad? Porque a nivel global se han priorizado ciertas poblaciones clave y las mujeres que no son mujeres trabajadoras sexuales o que no son mujeres trans no son consideradas población clave para el VIH, ¿verdad? Eso es muy importante de decirlo. Entonces, cuando una mujer dice que tiene un diagnóstico de VIH, automáticamente se piensa que es una mujer de la mala vida, ¿verdad? Eso implica que también hay estereotipos y hay prejuicios que llevan a decir que estas mujeres no merecen ser madres, ¿sí? Y automáticamente, pues, son candidatas a esterilizaciones forzadas. Aparte, pues, como ya mencionabas, hay una falta de conocimiento y actualización sobre la enfermedad, ¿verdad? A pesar de que ya es una enfermedad crónica, ¿verdad? Que se puede manejar con medicamentos, que la persona puede llevar una vida prácticamente normal, entre comillas, ¿verdad? Si puede tener su medicamento constante, si tiene adherencia a su tratamiento. A pesar de todo eso, todavía persiste esa idea de que el VIH se contagia, ¿verdad? Sí. Es muy difícil trabajar sobre esos prejuicios. Todavía en los medios ves ese tipo de notas. En los medios, y todavía hay personal de salud que reproduce esas ideas, ¿verdad? Es triste porque el personal de salud debería ser el primero en formar a la gente sobre esto, pero todavía tienen esos prejuicios. Y eso sumado a las normas, los roles, los estereotipos de género, la falta de conocimiento sobre la legislación. Por ejemplo, nuestra reforma a la ley especial sobre VIH y SIDA, que es de 2015, que incorpora todo el componente de derechos humanos y que dice en su artículo 77 que las personas con VIH tienen derecho a procrear, pues eso no lo conocen a nivel de las zonas rurales. O sea, la gente desconoce la reforma. Entonces, obviamente, eso facilita nuevamente que este tipo de prácticas se perpetúen. Sí, ¿y tú crees que es suficiente lo que contiene la ley? ¿Se queda corto? ¿Qué deberíamos de hacer para que las mujeres tengan, en caso de violación de sus derechos, tengan un real acceso a la justicia, el resarcimiento de sus derechos, el reconocimiento de estas violaciones de sus derechos sexuales y reproductivos? Fíjate que creo que la ley se acompaña con distintos instrumentos que la misma Secretaría de Salud ha ido desarrollando. Hay una norma técnica para mujeres que se me olvida el nombre, te la voy a leer porque
no me acuerdo exactamente, pero es la norma de atención integral a la embarazada para la prevención de transmisión de VIH de madre a hijo e hija, y justamente dentro de la norma se menciona que hay que hacer cesárea a las mujeres con VIH, ¿verdad? Que eso previene el 50% de la transmisión vertical, y que si eso sumado a que la mujer está tomando su tratamiento de antirretrovirales, hay un 98% de probabilidad de que no hay una transmisión. Entonces la misma norma te dice que no hay necesidad de una esterilización, y hay otros instrumentos como por ejemplo el manual para atención en planificación familiar de la Secretaría de Salud, que justo fue emitido este año, la actualización, que menciona, y lo cito textualmente: nadie debe ser sometida a coerción ni presión para realizarse esterilización femenina, incluidas las mujeres viviendo con VIH. O sea, las normas de Secretaría de Salud son sumamente claras, ¿verdad? El problema es justamente, el desconocimiento de la norma, que es muy importante, y creo que con esto que dices, las mujeres también debemos empoderarnos, ¿verdad? En el caso de las mujeres con VIH es muy importante que conozcan sus derechos, es muy importante que conozcan la ley especial, que conozcan las normas de salud, y para eso pues debe haber un acompañamiento, y existe acompañamiento de las organizaciones como Llaves, cómo se procesa la Ceiba, Asonapsida, Forocida, el Forocida, el Foro Nacional de VIH-Sida a nivel central, que forma parte también de CONACIDA. Es muy importante ese acompañamiento para que las mujeres estén mucho más fuertes. Aparte, creo que el tema de fortalecer su autoestima, lo que hablábamos de la adherencia al tratamiento, y sobre todo conocer que el VIH es una enfermedad crónica, como decimos, ¿verdad? Porque en la medida en la que conoces que esa enfermedad no te tiene que marcar, no tiene que ser una razón de estigma, también es una forma de poder empoderarte y demandar tus derechos. Sí. Una de las cosas que también hemos estado intentando ver es qué pasa después de la violación de estos derechos sexuales, cuando la mujer, una vez que ha sido esterilizada, una vez que sin su consentimiento o con el consentimiento de un tercero, de su pareja, de su mamá, en algunas ocasiones de un hermano, ha sido esterilizada. ¿Qué secuelas dejan este tipo de violaciones en las mujeres? Bueno, hay secuelas a nivel psicológico, y dentro de las que hemos identificado principalmente síntomas, por ejemplo, de depresión, de ansiedad. Dentro de los casos, generalmente es habitual, por ejemplo, que las mujeres cambien sus patrones de sueño, su patrón en el tema de alimentación. De repente dejan de comer o comen muy poco. Hay anedonia, lo que en psicología conocemos como la falta de placer para realizar acciones que antes realizaban, que eran habituales en ellas, por ejemplo, salir, ver amigas, etc. Eso, hay un cambio en eso, y generalmente ya no se obtiene ese mismo placer. Incluso hemos identificado, por ejemplo, pensamientos intrusivos y recurrentes con ideas suicidas, y muchos intentos suicidas, perdón. Entonces, creo que es algo también muy importante que las mujeres que han sufrido esterilizaciones forzadas puedan recibir acompañamiento psicológico. Sí, y yo creo que el sistema de salud tiene una gran deuda con las mujeres con VIH, y creo que entre la violación de derechos sexuales y reproductivos y el acompañamiento emocional, ahí hacemos una suma bien importante. ¿Qué crees que debe de fortalecer el sistema en cuanto al acompañamiento emocional? Que a nivel general, después de 2020, todos necesitamos hacer terapia. Sí. Pero sumémosle todas esas interseccionalidades que tienen las mujeres con VIH. ¿Qué crees que se debe fortalecer esa respuesta en el sistema de salud? Bueno, es complejo, ¿verdad? Porque a nivel de salud mental podemos decir que hay mucho descuido a nivel del sistema público, y las mujeres necesitan un acompañamiento que sea permanente, digamos. No solo porque, como ya hemos mencionado en varias ocasiones, pues el tener un diagnóstico de VIH es complejo,
¿verdad? Pero a eso, si sumamos una esterilización forzada que puede llevar incluso a un trastorno de estrés postraumático u otra problemática de este tipo, el ver que en el sistema de salud público de repente te atienden una vez y tienen una meta de pacientes al día donde solo pueden atender, por ejemplo, estoy recordando del Seguro Social, creo que solo tienen 30 minutos para atender cada paciente. Yo en 30 minutos empiezo las ganas de llorar y entonces ya me las voy a tener que tragar porque se termina la consulta. Porque en una primera consulta ni siquiera alcanzas a hacer la entrevista, ¿verdad? Sí. Y si eso se suma a que la siguiente cita te la van a dar de aquí a 6 meses, o sea, ¿qué tipo de atención psicológica vas a recibir? Sí. Entonces creo que es muy importante porque no hay suficientes profesionales de la salud mental en el sistema público, ¿verdad? También una cosa es a nivel central, pero otra es a nivel de las zonas rurales o en los hospitales que están en otros departamentos, que también muchas veces solo cuentan con un psicólogo o una psicóloga, ¿verdad? Que tiene que atender todo el universo de personas que tienen en ese departamento. Sí, y yo quiero aprovechar este tema de salud mental para decir a las mujeres con VIH que nos están escuchando que si sienten que necesitan alguien con quien hablar, nosotros en Fundación Llaves tenemos una estrategia de acompañamiento emocional que también está siendo acompañada por Abogados Sin Fronteras. Por favor, no se sientan solas, estamos para apoyarlas, estamos para escucharlas. El programa está siendo súper exitoso, llevamos 65 mujeres en lo que va de los meses de ejecutar el programa. Y yo me motivo muchísimo y me conmuevo muchísimo porque estábamos reportando un éxito increíble de cómo las mujeres están ahora viendo lo que pasó, cómo trabajar desde esa experiencia y hacer sus planes a futuros, porque tú ya lo decías, parte de la afectación y las secuelas de una esterilización o otro tipo de violación de derechos sexuales y reproductivos es que las mujeres ya no quieren ver para adelante o echar para adelante y hacer planes. Y el apoyo emocional es clave para intentar recuperar este daño que se les ha hecho. Totalmente, y algo de lo que casi no se habla tampoco porque no hay mucha investigación en el país y en general, ¿verdad? Es que en mujeres con VIH hay una relación entre la violencia basada en género y su diagnóstico. O sea, muchas mujeres que tienen diagnóstico de VIH fueron víctimas de violencia por parte de sus parejas o posteriormente lo son, ¿verdad? Y prácticamente de eso nadie habla. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer no solo tiene que lidiar con su diagnóstico, luego tiene que lidiar con una esterilización forzada y nadie está viendo el tema de violencia que también sufrió previamente o que está sufriendo? Entonces, son múltiples cosas que pueden impactar en la vida de una persona y que pueden tener repercusiones que obviamente pues pueden llevar incluso al suicidio, como hablábamos. Me encanta que hayas sacado este tema de la violencia relacional al VIH, que hasta hace algunos años pudimos sacar datos y demostrar que efectivamente la violencia es la puerta de entrada del VIH y que la violencia aumenta después del diagnóstico. Romina, ¿qué crees que son como los pasos más importantes para promover los derechos de las mujeres con VIH, asegurar que no se vulneren y también dar ese paso o continuar dando ese paso de empoderamiento? ¿Cuáles crees que podrían ser como las grandes acciones para continuar con este trabajo? Bueno, creo que algunas de esas cosas las hemos abordado. El poder acercarse a las organizaciones es muy importante y cuando identificamos este tipo de casos, el poder conocer que hay alternativas también, que este tipo de situaciones, las esterilizaciones forzadas, tienen repercusiones tanto a nivel legal como a nivel administrativo. Creo que eso es muy importante, decir que, por ejemplo, dentro del Código Penal está el tipo penal de lesiones graves, donde se enmarcan las esterilizaciones forzadas,
¿verdad? Y que esto puede llevar a penas de cárcel, ¿verdad? Pero también que hay situaciones como sanciones administrativas que se pueden llevar a cabo también a través de un proceso, por ejemplo, con el colegio médico, ¿verdad? Donde pueden haber sanciones tanto económicas como, por ejemplo, que la persona deje de ejercer su carrera. Entonces, creo que el saber que existen estos mecanismos, que tal vez no los conocemos, pero que los podemos utilizar, que podemos acercarnos a las organizaciones y a los equipos legales de las organizaciones para tener más información sobre qué hacer y qué organizaciones podemos dar ese acompañamiento, es muy importante para las mujeres. Sí, y también tenemos el reto de la cultura. Yo recuerdo que tal vez a mi madre, si quería esterilizarse, le decían, bueno, pero tiene que venir acompañada de su marido. Y aún hoy por hoy, todavía, sobre todo como tú decías, en las áreas rurales, se ve como normal. Ahora que nosotros estamos invitando a mujeres jóvenes de Choluteca, de Danlí, de Lempira, vienen y ya nos están contando que fueron esterilizadas, pero lo cuentan de una manera tan normal, decir, bueno, es que mi marido fue el que dio el consentimiento, o mi mamá dio el consentimiento. Entonces yo creo que tenemos un gran reto desde las organizaciones, que es desnaturalizar, desnormalizar esta información en la mujer, porque entonces hasta que vienen a las ciudades, forman parte de estos colectivos de mujeres, se dan cuenta de que sufrieron una violación a sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces tenemos un gran trabajo por hacer. Pero bueno, quiero ir cerrando esta sesión volviendo a decir, no estás sola, hay organizaciones que estamos para apoyarte, no solamente Llaves, aquí mencionamos algunas. Si nosotros no estamos en el municipio donde tú vives, contáctate con nosotros y podemos hacer las referencias. Queremos acompañarte, queremos escucharte y también aprovechar que podemos tener el apoyo técnico financiero de organizaciones como Abogados Sin Fronteras para poder hacer este trabajo. Romina, por favor, despídete con un mensaje ahora en el marco de la conmemoración de los 16 días de activismo de la violencia contra la mujer, y que ya vimos que el VIH no está desligado de esta violencia. Sí, recordar que las esterilizaciones forzadas son violencia contra las mujeres. Es una práctica de violencia. Y las mujeres con VIH tienen derechos humanos, eso es muy importante. Y sobre todo, las mujeres con VIH tienen el derecho a ejercer maternidades deseadas. Así que creo que ese es el mensaje más importante que podemos dar en este día, y agradecerles a todos y todas por habernos sintonizado en este episodio de Llaves Online. Muchas gracias.